Amigas y amigos, bienvenidos a un capítulo más de Cafeteando. Soy Laura Aguilar. ¿Usted conoce o ha escuchado alguna vez de la Piedra del Gigante? Supongo que sí, somos orizabeños. Por favor, acompáñenos porque estamos con el maestro Agustín García Márquez y él nos va a hablar un poco más de este tema que a usted y a mí, por supuesto que nos interesa. Bienvenidos. Maestro Agustín García Márquez, muchas gracias por aceptar esta invitación y también por regalarnos su presencia en este su programa. Sí, gracias. Maestro, ¿nos puede decir usted, partiendo de la importancia, qué tan importante es para nosotros la historia en la vida del individuo y, por supuesto, de la humanidad? Bueno, en esta época que nos ha tocado vivir, conocer el pasado regional o mundial es fundamental para el individuo. Habría, por ejemplo, dos partes, ¿no? Una, vivimos una sociedad líquida, donde todo se mueve bastante. Por ejemplo, los profesores sabían que sus nietos iban a ser profesores porque heredaban la plaza. En la actualidad no saben si van a conservar su trabajo hasta la próxima quincena, ¿no? Entonces, esta incertidumbre de no saber qué va a ocurrir nos lleva un poco a buscar nuestras raíces, a anclarnos en algún punto. Las cuestiones identitarias se han vuelto muy importantes. Tenemos los casos de Orizaba con Pueblo Mágico, está creando una identidad imaginaria, pero le permite agarrarse de algún lugar, ¿no? Para tanto proyecto político como identitario. O Soledad Xompa, ¿no? Con sus asambleas y todas sus organizaciones, donde el resurgimiento del idioma náhuatl, la identidad católica, etcétera, pues les permite esa sólida identidad y por supuesto la recuperación del pasado, que de una u otra manera los lleva a afrontar una modernidad muy inestable, donde todo cambia constantemente. Eso es por un lado. Por el otro, nos permite tener un proyecto de futuro. Ya sabemos que puede pasar a largo plazo. Por ejemplo, la pandemia, quienes han estudiado la historia de las pandemias, pues sabían que iba a durar unos 3 años, lo que está ocurriendo. Lamentablemente las autoridades tomaron decisiones sin preguntar a quienes sabían, ni siquiera a los epidemiólogos, ¿no? Mucho menos a quienes estudian la historia de las epidemias. Lo que ha estado ocurriendo, el pánico, los ajustes en las teorías médicas que explican la pandemia, etcétera, etcétera, los cambios en las costumbres, todo eso ya había ocurrido. Se pudo prevenir muchos fenómenos sociales, económicos también, pero bueno, en tanto no se incorpore la historia a la toma de decisiones políticas y en este caso de salud, pues estaremos así como en la incertidumbre qué va a pasar. Entonces la historia nos permite hacia atrás tener una idea, nos ancla en un mar de incertidumbre y por el otro lado nos permite ver hacia el futuro, ¿no? ¿Qué podremos hacer hacia adelante? Maestro, usted decía algo sobre realmente la historia que nos permite tener una forma o una manera de mostrar nuestra identidad, de poder preservarla. Y justo de eso quiero preguntarle a usted, ¿existe el riesgo en estos tiempos globales de una pérdida de identidad en algunos pueblos, regiones o estados del país si no se da el suficiente apoyo a la investigación y la preservación de edificios y monumentos históricos aquí en México? Bueno, lo que está ocurriendo no es tanto la pérdida de identidad, sino una transformación, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas, muchos dicen, bueno, pierden el idioma náhuatl, sí, pero adquieren otros, incluso el inglés u otros idiomas, o lo que se le llama el nahuañol, es decir, una mezcla de español y náhuatl, o se aferran al español, ¿no? Lo que hemos estado observando en esta transformación es estos procesos donde también se inventa, ¿no? Por ejemplo, la bandera sierra no es cierta la historia que se dice, ¿no? Pero es muy fuerte para Zongolica, sí, ¿no? Y sobre todo la élite política zongoliqueña, la bandera sierra es fundamental, ¿no? Aunque pues nada de eso es cierto. Que la monja alférez vino a Orizaba y aquí fue enterrada, tampoco es cierto, ¿no? Pero pues ahí tiene un busto en el archivo municipal
Aquí tampoco fue el primer mesón de la Nueva España, ¿no? Ese se puso en Perote, ¿no? Hay una confusión porque dicen, Sí. bueno, Pinahuizapan, ajá, Pinahuizapan era Perote. Hasta hay una escuela que se llama Pinahuizapan Así en es. Perote, ¿no? Entonces, no tiene que ver. Lo que hemos estado observando es no el problema de la transformación de la identidad a partir de la historia, sino la falsificación de la historia. Entonces nos lleva otra vez al punto donde nos paramos en algo que es inestable, no es real, ¿no? Por más que lo quisiéramos creer, en algún punto eso se deshace. Pero también afrontar aquello que está en nuestro pasado y no quisiéramos saber, ¿no? Cuando he asesorado ayuntamientos, por ejemplo en problemas de límites, para formar su escudo municipal, recuperar documentos que han extraviado, etcétera, pues les advierto, y si aparece algo que no quieren saber, ahí está, no lo podemos desaparecer. No siempre les gusta lo que terminan encontrando. Sí, es como un matrimonio a largo plazo, ¿no? Las personas cambian y no necesariamente lo que estaba a la vista es a lo largo del tiempo, ¿no? Maestro, usted como investigador y por supuesto historiador, todos sabemos que usted tiene investigaciones de la piedra del gigante aquí en Orizaba. ¿Nos puede usted compartir, por favor, cuál es su significado y también quiénes son los autores de esta obra? Ok, bueno, la piedra es un monolito de origen volcánico. Ya hubo un grupo de geólogos en el periodo, me parece, del doctor Escudero, que estuvieron revisando el Cerro de Escamela e hicieron también un dictamen de la piedra es de origen volcánico. Ahí está de manera natural. Ya los grabados, lo que tenemos ahí es el año 1450. El conejo con los 10 círculos representa ese año. Y el personaje fue sacrificado, ¿no? Le cortaron por aquí por el pecho y le sacaron el corazón. Los escudos alrededor que tiene los círculos y las hierbas que van saliendo como cañas de maíz indican un lugar, es un glifo de un lugar que es Izhuatlán, el Izhuatlán prehispánico, de cuyos descendientes es la gente de Izhuatlancillo. Entonces lo que tenemos ahí es que, bueno, el escudo implica guerra. Okay. En el año 1450 fue conquistado Izhuatlán. Ahora, en las fuentes del Valle de México tenemos Domingo de San Antón Chimalpaín y el Códice Escatitlán, los cuales nos señalan que esta región fue conquistada en el año 1450 por Cuauhtlatoa, el tlatoani de Tlatelolco. No Tenochtitlán, sino la otra ciudad, sí, Tlatelolco. Entonces, lo que tenemos con las fuentes y lo que está ahí grabado en la piedra gigante es que en el año 1450 Cuauhtlatoa, tlatoani de Tlatelolco, conquistó la región y capturaron y sacrificaron al gobernante de Izhuatlán. Ahora, hay un pescado con 2 círculos, o memichi, dos pescados. Puede ser el nombre, pero también puede ser el día que fue capturado, ¿no? Yo supongo que es el día, digo el nombre, es lo más probable, pero hay un glifo un poco misterioso, es una huella de un pie a la altura de la cabeza. Eso puede significar camino, el nombre del gobernante. Esas 2 partes, el día y el nombre del gobernante, es materia de discusión. Bueno, la piedra gigante, igual que muchas cuestiones en Orizaba y en Veracruz, está sujeta a discusión. Se le ha llamado la piedra Chipetote, por justo las cañas de maíz representarían la renovación de la tierra, una ceremonia de la primavera en ese ¿Podríamos periodo decir que probablemente esta piedra podría fungir en su momento como algún elemento de los rituales que se hacían cuando llegaba la primavera o algo así? Esa es una interpretación, pero a partir de que se identificó el glifo de Izhuatlán, pues quedó muy claro. Además lo confirma el Códice Escatitlán y Domingo de San Antón Chimalpaín. Entonces sí se ha planteado, de hecho hay estudios de las personas que andan buscando ovnis,
también le han entrado a la piedra de gigante, ¿no? Hay mucha especulación, que son los platos de la boda de Marina en Huiloapan, etcétera. Pero hasta ahora ya con evidencias adicionales, no solo lo que vemos en la piedra, pues es esto de que en 1450 la región fue conquistada. Maestro, usted me estaba comentando al principio cuando tocamos el tema de la piedra que ahí hay un glifo 100% de Izhuatlancillo. Pero entonces podríamos empezar a sospechar que Izhuatlán, parte de su territorio, estaba aquí en Orizaba. O sea, me refiero que donde está la piedra, ¿hay todavía Izhuatlán? Sí, de hecho el Izhuatlán del periodo de la conquista estaba del Palacio de Hierro hacia arriba. Esa era su área. Después de la conquista, como muchos pueblos indígenas se van a retraer y se fueron a Izhuatlán del Monte, donde ahora es Izhuatlancillo, o el pequeño Izhuatlán, porque el Izhuatlán grande era justo aquí el centro de Orizaba. Ese lugar después va a ser ocupado por gente que trajeron de Ahuilizapan. Ahuilizapan estaba en un lugar que se llama El Manzano, aquí en Tesmalaca, congregación de Mariano Escobedo, y la gente de Ostotipa. Ostotipa estaba donde ahora es el Panteón de Río Blanco, y del lado de Nogales, esa frontera, junto a la autopista. Estos dos, los que quedaban por las epidemias, bajó mucho la población, casi un 90%, los trajeron a ocupar el antiguo Izhuatlán. Y los de Ahuilizapan trajeron su nombre. Por eso ahora se le llama Orizaba, pero originalmente era Izhuatlán. Sí. Usted también nos podría retroalimentar un poco sobre los templos católicos construidos durante el periodo de la conquista y la colonia del Valle de Orizaba. ¿Cuál es el más antiguo y cuál es el motivo de su construcción? Bueno, en el caso de los más antiguos están uno en la Villarrica, municipio de Actopan, y el otro en Zempoala, municipio de Úrsulo Galván. En Zempoala no se construyó, sino que un templo, una pirámide, de hecho es la pirámide de los nichos, se acondicionó para que ahí estuviera Nuestra Señora. Es posible que sea una de las vírgenes españolas, pero solo le llaman Nuestra Señora. La razón de esto es que hicieron una alianza los españoles y los zempoaltecas, y una de las rituales para una alianza desde la perspectiva indígena era el intercambio de los dioses. Entonces una imagen de la Virgen María se instaló en un templo zempoalteca, indicando esta alianza. Claro, los españoles lo negaron, ¿no? El propio Hernán Cortés, cuando en mayo de 1520 ataca a Pánfilo de Narváez en Zempoala, tomó un cañón y atacó la iglesia, porque el derecho de asilo en sagrado de ese periodo decía que si alguien se refugiaba en una iglesia, ¿no?, que en ese caso era la pirámide, estaba a salvo en la guerra. Cortés no respetó esa regla. Y destruye los templos. Atacó, de hecho se incendió el lugar, ¿no? Ese fue uno de las primeras iglesias marianas en México y entendería que en América Latina. La otra es en la Villarrica, solo que no ha sido excavada. Debe de estar abajo de las dunas, junto con todo el poblado. Lo que el visitante ve es la fortaleza que está en la parte alta, que mucha gente confunde con la Villarrica, pero es solo la fortaleza. La primera iglesia no ha sido excavada o recuperada, solo se conoce la que está en Zempoala. Ahora, en la región tenemos una larga discusión. Las primeras, digamos, puntos de oración la trajeron los franciscanos, pero ellos eran itinerantes, venían ya sea de Tehuacán o de Cholula, o tal vez del puerto, bueno, lo que era Zempoala, ahí hubo un templo, y otro pequeño templo en Zongolica, que venían desde Tehuacán, Zongolica, y llegaban al Valle de Orizaba. Esos primeros, digamos, espacios para la oración y los rituales católicos eran ramadas, chozas, no se conserva ninguna. Los primeros asentamientos o construcciones que conocemos, además de la leyenda de los franciscanos en Chocamán,
es el de Aquila. Aquila, la iglesia es del siglo XVI, claramente. Los restos de la portada de la iglesia de San Juan Bautista en Aculcingo. Esa es una obra impresionante. Y la tradición dice que el Calvario de Orizaba, ¿no? Pero no tenemos suficientes evidencias para el caso de Orizaba. Maestro, usted ha sido básicamente uno de los pocos historiadores que se ha realmente aventurado a hurgar dentro de todo, desentrañar básicamente parte de la historia prehispánica en esta región. ¿Usted nos podría decir su posicionamiento respecto a Orizaba y los pueblos indígenas de sus alrededores? Bueno, aquí hay una historia que ya tenemos, digamos, bien registrada, tanto arqueológico como en fuentes. La lingüística también ha cooperado, pero el principal problema que tenemos es que Orizaba, la élite orizabeña, no acepta la historia indígena, ¿no? Y porque ven a la conquista española no como algo que ocurrió en 1521, sino como algo actual, ¿no? Entonces, ¿Nos podría dar el contexto por qué cree usted que nosotros no aceptamos esa historia? Por toda la historia que ha habido entre Orizaba e Izhuatlancillo y Soledad Xompa ahora, esta serie de conflictos. Si definimos la conquista como el dominio de Tenochtitlan, pues termina en 1521. Así es. Si definimos conquista como el dominio de la población indígena, eso es historia presente. Entiendo. Uno de los elementos es la ausencia en la historia orizabeña de los indígenas. Por ejemplo, el nuevo museo de hotelería parte del hecho de que cuando llegan los españoles se crean los mesones, pero ya existían en tiempos anteriores. Prehispánicos. Ajá, sí. Cuando los españoles pasan aquí entre los volcanes, el llamado Paso de Cortés, y van hacia Chalco, se hospedan en un lugar que tiene capacidad para 3,000 personas. Es un mesón, ¿no? Entonces, decir que Orizaba inventaron los mesones, bueno, es partir del supuesto de que no existe la historia indígena, ¿no? Entonces, ese vacío, en el caso de Orizaba, es muy notable, porque tenemos muchos elementos de ascendencia indígena. Por ejemplo, aquí, esto que llaman el Cerro Borrego, que era Tlalchichilco, y que mucha gente le sigue llamando Tlalchichilco, ¿no? Y así, o el Cerro de Escamela, el Hormiguero, etcétera, muy presentes, pero nos esforzamos por hacer como que no están ahí. Entonces, hay una parte de la Orizaba que no se reconoce a sí misma, ¿no? Eso le sigue doliendo a Orizaba, ¿no? La Orizaba que podría decirse que hace que no vea realmente parte de su historia a pesar de sus rasgos. Sí. Doctor, aquí una pregunta. Nosotros sabemos que aparte de historiador, investigador, también es autor ya de 14 libros, que por cierto ya está en proceso el siguiente. Todos con el mismo enfoque, la historia regional y estatal. ¿Nos puede mencionar alguno de sus libros y también dónde podemos encontrarlos? Bueno, la gran mayoría de los libros fueron financiados. Eso significa que son para entregar. Por ejemplo, el libro que se hizo en 2011 para el Ayuntamiento de Camino Z Mendoza, pues el Ayuntamiento lo distribuyó. Entiendo que la edición está agotada. Es un libro muy buscado. El libro de los aztecas en el centro de Veracruz me lo publicó la UNAM. Es mi tesis de maestría. Igual entiendo que se agotó. El de Rafael Delgado, La Tierra de los Pasados, es una edición náhuatl y español, lo financió el Instituto Nacional Indigenista, agotado. De hecho, ese circuló en fotocopias en Rafael Delgado. Ok. ¿No? El de Izhuatlancillo, famoso, ese se super agotó, ¿no? Fue tema de discusiones muy fuertes, pero es uno de los más citados. El tecnológico de Zongolica también financió otro proyecto muy importante. Ese ni siquiera se vendió, se distribuyó. Así, ¿no? Entonces,
Casi todos mis libros están agotados, pero siempre he entregado una copia al Archivo Municipal de Orizaba. Ahí se pueden consultar. Qué bueno que usted lo está diciendo. Bueno, en todo caso, si es que yo quiero ir a consultarlo, voy directo al archivo que se encuentra en el Palacio Municipal, ¿es así? No, está en el Parque López, en contraesquina, en Sur 9. Si es que yo quisiera llevarme una copia, ¿cree usted que ellos me lo permitieran o solamente La fotocopia, se puede? sí están autorizados. Sí tienen los derechos de ISBN, pero son materiales de divulgación. Entonces lo importante es que se lea. Perfecto, maestro. ¿Y el siguiente libro de qué podríamos pensar que va a tratar? ¿Lo vamos a esperar? ¿Puede ser a venta al público? ¿O igual es algún libro que pues ya viene de encargo? No, este sí es el primero que hago en el contexto de la pandemia. Se me redujo mucho la actividad, las presentaciones públicas. Aproveché para escribir la historia de la conquista en el estado de Veracruz. Entonces ya llevo 320 y tantas páginas. Espero ya cerrar para enviarlo a la imprenta. Ahorita la cuestión es el financiamiento. Es el primer libro que no tiene financiamiento antes de iniciarse como proyecto. Entonces no tengo muy claro los tiempos de edición. Espero que salga en este año, porque, bueno, por ejemplo, está la Fundación de Medellín, que en este año son los 500 años. Fue en diciembre, pero lo celebran en este año. La Fundación de Coatzacoalcos, la Villa del Espíritu Santo, también la de Pánuco. Entonces, es un libro que urge poner en circulación para participar en estas actividades, ¿no? Totalmente. Maestro, antes de terminar nuestra entrevista, nos gustaría, por favor, usted pueda dirigirle un mensaje a los jóvenes para que se interesen en estudiar la historia hermosa que tenemos aquí en Orizaba, también de la región y, por supuesto, de todo nuestro estado, Veracruz, de México y, por supuesto, cómo no pensar en la historia general del mundo, pero podríamos comenzar con la historia regional. Bien. A ver, para convencer a los papás de que hay que estudiar historia, porque hay mucho joven que está interesado en la historia, empiezan por su historia personal, la genealogía, y van escalando hasta ya plantearse temas de investigación. Y estamos hablando de jóvenes de preparatoria, secundaria, ¿no?, que ya están interesados o abocados a estos temas. Si se revisan los blogs que muchos jóvenes tienen en Facebook, ya hay mucho material que, claro, trabajado de una manera un poco todavía burda, pero interesante, con buenas ideas. También hay muy buenos profesores en secundaria y preparatoria de historia, muy interesados, muy abocados. Ahora, ¿cómo convencer a los papás? Esa es la pregunta. El punto. Actualmente ya es negocio ser historiador. ¿Por qué es negocio? Porque ya hay más fuentes de financiamiento, tanto fuera de la academia, es decir, sin una plaza en una universidad, como siendo independiente. La cuestión es un poco este asunto que los historiadores no nos entrenan, hay que aprenderlo después, de cómo valorar nuestro propio trabajo, ¿no? Cómo se cobra la hora de trabajo de un historiador, ¿no? Cómo se cobra una cuartilla, etcétera, ¿no? Eso es un rubro todavía por definirse. ¿Educación financiera? Educación financiera, sí, como ya lo tienen muy claro los contadores o los abogados, ¿no? Pero en el caso de historia es un fenómeno nuevo, donde apenas estamos por fuera de la academia, trabajando para quienes nos contraten, generalmente ayuntamientos, escuelas, museos, proyectos, por ejemplo, ediciones de libros, sí, y de hecho hay bastante trabajo. ¿Podríamos decir que sí hay realmente programas que el gobierno podría apoyarte para impulsarte como historiador? Sí, si es que quieres ir empresas en el rubro. Entonces sí hay campo laboral, sí, que puede uno estar sin problemas, solamente es como que educarte y encontrar dónde, o son oportunidades laborales que uno tiene que buscar para descubrirlas. Hay las dos vías, bueno, de hecho tres. Una, las clásicas, la docencia, la investigación, la protección del patrimonio cultural. Tenemos el INA, el IBE, Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación de Veracruz, etcétera, ¿no? Sí. La otra es que uno crea sus condiciones, sus propios proyectos, ¿no? Por ejemplo, ahorita surgió un conflicto entre Coatzacoalcos y Izhuatlán del Sureste, donde está
la Villa del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién va a festejar los 500 años de esa villa? ¿No? Entonces, bueno, ahí hay un... Eso se va a poner bien interesante. Sí, porque del lado de Coatzacoalcos está el director del Museo de Antropología de Jalapa. ¿Cree usted que se empiecen a echar la bolita? Y ya se la están echando. Ah, qué interesante. Entonces, pues más bien tenemos que estar bien al pendiente. ¿Quién al final termina haciéndose responsable de esa bolita? ¿O cree usted que se pasen esos 500 años inadvertidos? No, de hecho hay 2 programas para festejos y el asunto es quién tiene la razón. Entonces, es un espacio donde se necesitan historiadores en ambos lados, ¿no? Y así hay muchas polémicas o hay mucho donde aportar para contribuir como historiador profesional y viviendo de esta profesión, ¿no? Decía Sancho Panza que oficio que no da de comer a su dueño no vale un centavo. En el caso de historia se ha valorado, ¿no? Cuando egresé hace más de 30 años, eso era cierto, era muy difícil, ¿no? Cualquiera podía presentarse públicamente como historiador y lo hacían. Actualmente no, ya se comprende que es una profesión tan difícil, tan necesaria como la de un abogado. ¿Podemos decir que un historiador está siendo valorado cada vez más mientras más va transcurriendo el tiempo? Sí, porque además se ha abierto el campo de los museos, la protección del patrimonio histórico, también ya, por ejemplo, presidentes en la región o miembros de cabildos me llaman para consultar. Por ejemplo, ahorita una diputada en el puerto de Veracruz hizo una iniciativa de decreto para una moneda de los 500 años del escudo del puerto de Veracruz. Entonces, me imagino que alguno de sus ayudantes bajó todo de internet y hicieron un chilaquil intragable. Entonces, pues sí necesita que alguien pues le ayude. Y de ahí entran los historiadores. Sí, porque bueno, en internet hay de todo, ¿no? Y de muchas calidades, pero dimensionar que es correcto para un decreto que va a aparecer en el Diario Oficial de la Federación, bueno, son otras palabras. Entonces, hacer el ridículo en un documento oficial no tiene precio. Aparte, porque también va a formar parte de la historia, al final de cuentas. Y el juicio de la historia puede ser muy duro. Maestro Agustín García Márquez, historiador, escritor, investigador, y lo tenemos aquí en Orizaba. Gracias. Maestro, para terminar ya esta presentación, porque como dicen, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, no me voy sin antes preguntarle si es que alguno de nosotros quiere asistir en algún momento a alguna de las conferencias que usted tiene, o probablemente quiere comunicarse con usted para alguna investigación sobre su región. ¿Cómo podríamos contactarlo? ¿Cuál es su número de contacto? ¿Tiene usted página de Facebook? ¿Dónde lo encontramos? A ver, tengo una página en un blog para investigadores en academia.edu, a mi nombre, Agustín García Márquez. Entonces tiene ahí un chat. Atiendo los jueves, o sea, a veces se me acumula, pero sí voy respondiendo. Y la otra, también soy cronista en el ayuntamiento de Huiloapan. Entonces, al ayuntamiento pueden llamar, me atienden los mensajes, se comunican más o menos rápido. Y especialmente cuando se trata de asuntos que tienen que ver con historia. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y por saber un poco más de nuestra historia de Orizaba. Soy Laura Aguilar. Nos vemos en la próxima. Gracias.